Bendiciones en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí ante ustedes a través de Jesucristo Rompiendo Límites 106.5. Nuevamente en esta cita que tenemos todos los jueves y con el tema que tenemos el día de hoy es el perdón. Así que pues vamos a darle gracias a Dios como siempre en cada emisión que podemos presentar. Siempre tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder hablar a través de estos micrófonos y que esta palabra no vuelva vacía, sino que venga a traernos reconciliación, que venga a traernos decisiones correctas, que venga a concientizar nuestra mente y podernos poner a cuentas, alinear siempre nuestra vida de acuerdo a su voluntad. En esta tarde te damos gracias por todo lo bueno y por todas las cosas que usted nos ha permitido hacer hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense que el tema que tenemos hoy, vamos a hablar del perdón. Y más que hablar del perdón, hay muchas cosas detrás de este tema. Las veo yo como muy universales, muy generales, que encajan en todos los rubros, tanto en el área emocional, en el área sentimental, en lo material, en lo natural, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos. El tener el entendimiento del perdón nos va a reconciliar. Bueno, en primer lugar nos va a tener una buena salud física y espiritual y también nos va a reconciliar con los demás, con las relaciones interpersonales y personales que tenemos. Esta palabra y esta acción pues debe de permanecer siempre. Entonces hay que tener un entendimiento de lo que es el perdón y vamos de entrada a lo que dice la Real Academia sobre el perdón. Fíjense que la Real Academia Española habla de la palabra perdón y perdonar y menciona que provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelantar o pasar por encima de, y también habla de donar, hacer una donación, un regalo, un acto de bondad. Y cuando tú haces una donación no me lo vas a regresar, ¿verdad? O sea, ya lo dice sin esperar nada a cambio. O un obsequio, y esta palabra procede de la palabra donum, donación. Y hasta que se cumpla el tiempo estipulado, es lo que pasa en las donaciones, tú entras en vigor y disfrutar del bien o de lo que te van a regalar, lo cual implica la idea de una condenación, implica una idea de una remisión, de una cese de la falta, una cese de la ofensa, una cese de la demanda del castigo o una cese de la indignación o de la ira, donde tú le quitas la culpa, eximinas de culpa a la persona que te ofendió, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habla la Real Academia en cuanto a lo que es el significado de perdón o perdonar. Y hay varios elementos muy importantes en el perdón, en lo que implica el perdón, que es la existencia de una ofensa, es una de ellas. No son los hechos o las situaciones que nos originan o nos llevan a pedir perdón. Así que uno de los elementos es la existencia de una ofensa de cualquier tipo, conocimiento de la ofensa por lo ofendido, como por la confesión. El perjudicado por la ofensa se siente ofendido y se modifica la actitud. Entonces hay varios elementos que son importantes para que ocurra el perdón. Ahora, el significado del perdón son varias cosas. El perdón como valor es una decisión voluntaria y consciente de dejar el resentimiento, de dejar la ira, de dejar el deseo de venganza a pesar de un agravio recibido. El perdón implica la capacidad de mostrar una comprensión. Cuando hablamos de comprensión es un entendimiento, un cambio de chip en nuestra mente, un entendimiento, una comprensión, una empatía y una compasión hacia quien nos ha herido, lo cual no significa olvidar,
lo cual no significa que lo justificas o reconciliarte con el daño, sino liberarnos realmente de la carga negativa para enfocarnos en nuestro propio bienestar y en nuestra paz mental. Entonces, el perdón no quiere decir que no quedó una señal, o no quedó el agravio, o no quedó el daño. El perdón es realmente la actitud y la posición de nosotros de soltar y liberarnos de esa carga de lo que nos hicieron, de la ofensa, del problema, de la afección. Entonces, eso es realmente perdonar. ¿Qué implica el valor del perdón? Implica que en las personas que intervienen siempre va a haber dos partes, una que ofendió y otra que recibió el agravio. Entonces, en la confrontación de las dos partes siempre va a haber una elección personal. Eso es el perdón. O sea, cada quien va a decidir en su corazón, en su alma, en su espíritu, de la decisión personal de perdonar. ¿Qué es la decisión personal o la elección personal? Es la conciencia de no aferrarse al sentimiento negativo causado por el daño. También el perdón implica una liberación interna. ¿Por qué una liberación interna? Porque vas a soltar realmente la ofensa y vas a pedir que esa parte dañada dentro de tu alma, dentro de tu corazón, de tu espíritu, traiga sanidad a Dios para poder perdonar. Entonces, actitud y empatía es otra de lo que implica el perdón. Cuidado personal. ¿Qué es lo que no es el perdón como valor? Cuando nosotros decimos que no es perdón, perdón no es olvidar, perdón no es justificar, perdón no es perdonar un error, perdón no es una reconciliación automática, perdón no es un signo de debilidad, sino que es una fortaleza y una valentía de nosotros. ¿Qué beneficios nosotros podemos obtener del perdón? Mejora nuestra salud mental. ¿Qué es mejorar la salud mental? Es reducir el estrés, reducir la ira, reducir el rencor y aumenta la satisfacción de la vida, que son estas son características o parte de nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros perdonamos realmente dentro de nosotros, la adrenalina y el estrés y todo lo que no se ve, lo invisible que circula dentro de nosotros, nos da una paz mental y por lógica nuestros órganos, nuestro cuerpo comienza a funcionar normal. Que también, ¿cuál sería otro beneficio del perdón? Fortalece las relaciones. Es decir, cuando las dos partes que estuvieron en una problemática deciden perdonarse y aceptar el perdón, va a promover las relaciones de reconciliación y la empatía entre las relaciones personales. También el perdón fomenta la creatividad y la productividad. Al no estar atrapado en la ofensa, en la negatividad, se abre un espacio para otras actividades. También un beneficio del perdón es que te permite tener un crecimiento personal. Da la oportunidad de generar un nuevo significado a la experiencia y a avanzar. Entonces, vimos lo que dice el diccionario de Wikipedia y vemos lo que dice algunos teóricos sobre salud mental, sobre el perdón. Pero fíjense que yo encontré en una página aquí del gobierno, del gobierno de México, encontré un artículo sobre el perdón que me pareció muy interesante mencionar parte de ello. Ahorita se los voy a leer porque es un artículo que usted lo puede encontrar en internet. Que habla, es una página del gobierno de aquí de México, donde nos habla sobre el perdón. Ahorita les doy el link. Usted se va a www
Gobierno de México, abreviado gov.mx, y se va a ir al apartado donde habla de la importancia del perdón. En un curso que se dio al INEPAM, que es conferencias para adultos mayores, se habló en esa conferencia, estoy hablando de un artículo del 2018, 27 de junio del 2018, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores tuvieron ahí unas conferencias para los adultos mayores y llegaron al tema del perdón y la importancia del perdón no solamente en una edad adulta cuando ya está cerrando ciclos, sino toda nuestra vida. El perdón nos va no nos va a friccionar, no nos va a causar problemas dentro de nosotros, amarguras, sino que nos va a hacer crecer. Dice que el perdón es una decisión, lo menciona así, es una decisión, es un proceso y es una actitud. Y en este artículo que lo realizado el Gobierno de México, habla de qué es cuando es un proceso, qué es cuando es una decisión y qué es el perdón cuando es una actitud. Dice, hay muchas formas de definir el perdón porque puede significar algo diferente en cada persona. Eso lo señaló la psicóloga Corina Espinosa Hernández del Departamento de Investigación y Enseñanza del INIPAM. Entonces, el manejo del perdón, en un taller que tuvieron con adultos mayores, comenzaron a enseñarles sobre el perdón, comenzaron a enseñarles los beneficios de lo que yo ahorita mencioné y los elementos que se necesitan para realmente perdonar. Entonces, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de los sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. Eso es como decisión. Ahora, el perdón como actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones y no hechos objetivos. Es decir, mi actitud para enfrentar el perdón va a implicar lo que yo pienso, lo que yo percibo. Entonces, mi forma de percibir es lo que me va a llevar a tomar decisiones de perdonar o no perdonar. Ahora, el perdón como un proceso nos permite cambiar nuestras percepciones, es decir, lo que percibimos las veces que sea necesario. A veces tenemos mal entendidas las cosas, pero cuando las analizamos, cuando comenzamos a observarlas y vemos, ay, es que no era así como me decían, cuando reconocemos realmente la actitud o lo que me dijo no era para ofenderme, no era para agraviarme, es lo que percibimos cambia en el ambiente y nos permite en ese proceso de retroalimentación de las cosas que pasaron, poder concientizar y perdonar y cambiar la actitud. Y fíjense que en este artículo del Gobierno de México también habla de los beneficios del perdón y fue algo de lo que yo mencioné hace rato que nos decía el diccionario de Wikipedia y otros diccionarios que hay en internet sobre esta palabra. Y este artículo del Gobierno de México habla de la salud. Dice que beneficios del perdón, la salud mejora con el ejercicio. Fíjense, el ejercicio o perdonar lo menciona como si fuera un ejercicio, así como usted se va a caminar, algunos vamos a caminar de vez en cuando o algunos van al gimnasio y hacen un ejercicio para mantener su salud. También el perdonar es un ejercicio que te va a mantener saludable, no solamente físicamente, sino en tu interior, en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Porque al perdonar, al ejercitar el perdón, la autoestima se va a elevar y va a dejar de apegarse a sucesos dolorosos del pasado. Perdonar reduce el temor al rechazo, el perdonar reduce el temor al engaño, el perdonar reduce el temor al abandono. Por lo tanto, se va a incrementar la confianza, en este artículo dice, en sí mismo,
y en liberar al individuo del rencor. Ahorita vamos a hablar lo que dice la Biblia sobre el perdón. El perdón limpia asuntos inconclusos. Estamos hablando de los beneficios. El perdón limpia asuntos inconclusos y cierra episodios dolorosos que te roban la energía, que te roban la capacidad, que te roban, que afectan tu rendimiento personal. Sin el perdón, seguimos casi por lo general, todos los seres humanos, seguimos estancados en el mismo estándar de vida que genera círculos viciosos. Entonces, imagínense estar en una constante amargura, rencor por cosas del pasado, vas a estar ciclado en lo mismo y no vas a avanzar. Dice, en ese mismo artículo dice, ¿por qué no perdonamos? Muchas veces no perdonamos porque tenemos ideas erróneas. Por ejemplo, no puedo perdonar porque no lo puedo olvidar. Algunas personas no merecen ser perdonadas. Si perdono, tendré que confiar en esa persona. Perdonar a alguien significa que volverá a repetir lo que hizo. Perdonar y pedir perdón son señales de debilidad. Esas son una de las cosas por las que a veces no queremos perdonar. Pero el perdón exige que haya una comunicación con la otra persona. Y hay que erradicar estos mitos. El perdón es una situación individual y es una de las cosas que tenemos que hacer de manera personal y decidirlas nosotros. Otras razones por las que no se perdona es por lo difícil que es el olvidar y admitir que nuestras emociones y nuestros sentimientos están presentes constantemente, como la ira, el enojo, el agravio y la ofensa. Entonces, cuando a veces no queremos que nos vean vulnerables, decidimos mejor no perdonar. Perdonarse y perdonar es una decisión para estar bien con uno mismo antes que con los demás. El perdón a nosotros mismos es el proceso de aprender a amarnos y aceptarnos pase lo que pase. Eso lo dice el artículo que estoy leyendo del Gobierno de México. Ahora, si pongo estas palabras en lo que dice la Biblia, en los mandamientos que Jesús reduce la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, encajaría este texto que lo da el Gobierno de México, donde dice perdonar y perdonarse es una decisión de estar bien con uno mismo. Entonces yo no puedo estar bien siguiendo el texto bíblico y siguiendo lo que dice esta página sobre el perdón, este artículo, si no, primero no puedo perdonar a los demás si primero no estoy bien conmigo mismo. El texto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a ti. Entonces, no puedes amar más a tu prójimo y no amarte a ti. Entonces, el problema lo tenemos nosotros y tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, y eso lo hacemos a través de Jesucristo. Pero sigo con el artículo. Perdonarnos es el proceso de reconocer la verdad. Fíjense, me gusta este concepto que da el Gobierno de México en esta página, que fue un artículo para adultos mayores en un taller de perdón. Y me gusta este concepto que da, dice, perdonarnos es el proceso de reconocer la verdad, asumir la responsabilidad, reconocer que hay sentimientos que motivaron y pensamientos que hacen sentir culpa, escuchar compasivamente los temores y las peticiones de ayuda que hay en el interior de cada uno de nosotros y cicatrizar las heridas emocionales de manera sana, amorosa y responsable. Así que eso es parte de este artículo, que usted lo puede encontrar en la página del Gobierno de México, en el artículo denominado La importancia del perdón,
y es un curso que se dio para adultos mayores. La psicóloga que menciona parte de estos conceptos es la psicóloga Corina Espinosa Hernández, que es jefa del Departamento de Investigación y Enseñanza para Adultos Mayores. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el perdón? Que son muchos de los conceptos que se mencionan ahorita en psicología, que se mencionan en las diferentes plataformas de diccionarios en línea. Pero fíjense que hay algo que me llama la atención, que también en la palabra perdón yo hablaba que era un tema general, universal, que abarca todos los ámbitos sociales, universitarios, académicos, sociales y también familiares, ¿verdad? Pero hay en derecho hay una parte que se maneja como el perdón. Entonces también en una amnistía, cuando alguien falla, que como alguien que se cruzó y después se casó allá, tiene que pedir perdón. Entonces esa palabra para volver a reconciliarte y que te fuiste erróneamente y te reconcilias, también se maneja en lo legal. En derecho y también en el derecho internacional migratorio. Entonces, esa palabra sí es universal. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto al perdón? La Biblia habla del perdón, que es el acto de disculpar una ofensa y es un atributo central de la relación que usted y yo tenemos con Dios, quien nos perdona a través del sacrificio de Jesucristo, si nos arrepentimos y perdonamos a quien nos ofenden. Entonces, el perdón es un acto de disculpar, de quitar la ofensa y el agravio, y proviene directamente de nuestra relación con Dios, que Él fue el primero en perdonar nuestros pecados cuando fue al sacrificio en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Entonces, si Él nos perdonó, nosotros tenemos un ejemplo a seguir para perdonar. Entonces, si nosotros estamos en una relación buscando de Dios, ese amor que Él nos otorgó, el amor de Él nos debe de hacer desechar fuera temor, desechar fuera todo agravio, desechar toda cosa que va en contra de lo que es el amor de Dios, y perdonar. El perdón no significa justificar la falta, sino liberar a la persona de la culpa, de la deuda de la ofensa, y trae una sanidad emocional y nos trae reconciliación. Ayer que hablábamos en la iglesia de Hechos capítulo 3 y capítulo 4, el último versículo que hablaba de Bernabé, decía que era su nombre, su significado era reconciliación. Entonces yo mencionaba ayer en el miércoles de acción que todos hemos sido llamados a hacer reconciliación. Una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos todos una encomienda, que es ir y predicar el evangelio de las buenas nuevas, que es la salvación, a todo aquel que lo crea por medio de la fe en Cristo Jesús. Es el único mediador para llegar al cielo. Esa es la gran comisión que viene en Mateo 28, 19 y 20. Pero también Dios nos ha llamado no solamente a predicar las buenas nuevas, sino también nos ha llamado a reconciliación. Entonces, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, el que está agraviado, el que está con ira, con queja, tratarlo de reconciliar primeramente con Dios y después con sus hermanos. Entonces, cuando habla de un ministerio de reconciliación, estaba hablando de un ministerio de salvación. El perdón de Dios, Él fue el primero que nos dejó ejemplo. ¿Qué implica el perdón de Dios? Un arrepentimiento sincero, un ejemplo que Cristo nos dejó y un mandato de perdonar a otros. Cuando hablamos de arrepentimiento sincero, aquí estamos hablando de recibir ese perdón de Dios
debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, procurar su perdón y estar dispuestos a dar gracias por haber muerto Él o por la expiación de nuestros pecados a través de Jesucristo. Cuando hablamos del ejemplo de Cristo, pues el ejemplo que dice ahí en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando estaba en el madero. Y el mandato de perdonar a otros es la condición para el perdón divino. Jesús enseñó que si perdonamos a otros nuestras ofensas, tampoco, si no los perdonamos, tampoco el Padre nos podrá perdonar. Y nos lleva, esta última parte del perdón de Dios nos lleva de ese mandato de perdonar a otros a la oración del Padre Nuestro, que está ahí en el libro de Mateo capítulo 6, donde habla en el versículo 9, bueno, desde el versículo 5 habla de la oración. Cuando tenemos una relación con Dios, constantemente debemos de estar en comunicación con Él, porque el sistema terrenal te va a decir otras cosas, o es la otra voz que no debemos de escuchar porque va en contra de lo que Dios dice. Entonces, ¿a cuál voz vamos a obedecer? A la voz de Dios. En Mateo 6:5 comienza a hablar ese pasaje sobre la oración, y en el versículo 9 comienza el Padre Nuestro. Y aquí en la oración del Padre Nuestro quiero resaltar la palabra perdón, que es la que estamos estudiando en esta tarde. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después, versículo 12, que es la clave o es un pasaje que vamos ahorita a explicar del perdón en la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí cuando habla el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, no está solamente hablando de una deuda económica, de una deuda financiera, sino está hablando de todas las palabras que nosotros recibimos como palabras proféticas, que cuando no las obedecemos y no las llevamos a la práctica se convierten en deudas, y estás endeudado en el cielo por la falta de obedecer la palabra de Dios y no ejercer esa palabra que se te dio, ese dabar en el cual debías de haber caminado. Entonces el Padre Nuestro habla de un perdón en todos los ámbitos y en todas las esferas y en todas las dimensiones, o como tú le quieras llamar, en todos los niveles. Un perdón en lo familiar, un perdón en lo emocional, un perdón en lo sentimental, un perdón de deudas en el trabajo, con los compañeros de trabajo, un perdón de deudas que le debemos a Dios, de promesas que no hemos cumplido. Entonces, el Padre Nuestro enfatiza algo bien importante: perdona nuestras deudas. Por decir, todos los años, cuando brincamos de un año a otro, al menos aquí nosotros lo hacemos en la iglesia, vamos al altar, entregamos el año y le damos gracias a Dios por todo lo que nos permitió hacer y también lo que no pudimos hacer, pero también en la entrada del año comenzamos a hacer promesas. Y ahora sí, este 2025 te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a predicar, te prometo que voy a enseñar, o que voy a ejercer el don que me diste, que voy a trabajar para ti. Muchas cosas así prometemos. Y esas promesas no cumplidas se convierten en deudas. Y es aquí donde entra en acción el Padre Nuestro cuando dice: perdona nuestras deudas. Porque a veces hablamos a la ligera, hablamos por la emoción del momento, que brincamos el año, que entró un nuevo año y que tenemos muchas expectativas, pero conforme van corriendo los días y el tiempo del año que estamos viviendo,
pues como que se nos ponchan las promesas, como que se nos ponchan las ideas, como que se nos ponchan las ganas y ya no hacemos lo que prometimos. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, lo primero es: perdona, Señor, nuestras deudas por haber hablado a la ligera. Y tenemos deuda en el cielo cuando una palabra viene y nos dan una palabra y no la obedecemos. Y luego habla, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No lo estoy haciendo nada más, no lo estoy dándole un enfoque solamente a lo financiero, a lo económico, sino le estoy dando un enfoque en todas las dimensiones, en las espirituales, le estoy dando un enfoque en lo psicológico, en lo emocional, le estoy dando un enfoque en todas las cosas que dejamos de hacer y que se convierten en deuda para nosotros en el cielo. Entonces Dios mismo, cuando nosotros tenemos una relación con Él y estamos en una constante comunicación con Él, que es la oración, Dios conoce nuestro corazón, porque si algo Dios conoce es nuestro corazón y la intención de Él, y nos perdona. Y por eso la misericordia de Dios no se aparta de nosotros, por eso la misericordia de Dios nos sigue en todos los días, por eso la misericordia de Dios obra, que tú puedes ir y venir a tu trabajo sin ningún problema, que la amenaza que quizás hay en la ciudad, el peligro, no te toca, porque ahí está la misericordia de Dios obrando por la oración donde tú le dijiste: perdona mis deudas, para que en el día malo, para que en el día de la angustia, para que en el día de la aflicción no venga a tocar mi vida y a llevarme a perdición, sino que yo pueda salir victorioso. En el Padre Nuestro, el perdón es un mandato y es una necesidad bidireccional. Cuando hablamos la palabra bidireccional, está diciendo de las dos partes, en dos direcciones, tanto de nosotros para Dios como de Dios para nosotros. Pedimos a Dios que nos perdone nuestras ofensas y nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a todos, o debemos de perdonar a todos los que nos ofenden. A veces el que te voltee la cara ya te ofendió, a veces el que no te saluden ya te ofendió, entonces vas a estar expuesto a que te ofendan constantemente en el día, no sé, 50, 60 veces en el día, y tú tienes que permanecer con un corazón sano. Y cuando me refiero a un corazón sano, me refiero al área espiritual, que no te afecte tu estado de ánimo, que no se decaiga tu ánimo por la ofensa, por la mala actitud, por el agravio, porque tu corazón debe de estar lleno de la presencia de Dios y de ese amor que decimos tener de Dios, y desecha la ofensa, desecha el agravio y ya no te acuerdas. Esta petición del mismo Padre Nuestro refleja la centralidad del perdón en la fe cristiana, donde se nos enseña a perdonar a otros de la misma manera que hemos sido perdonados por Dios, liberándonos de la carga del rencor y de la venganza. Entonces, donde hay celos, donde hay rencor y donde hay venganza, ahí no está Dios. En un corazón donde hay celos, donde hay rencor y donde hay deseos de venganza, las obras de la carne están manejando nuestra vida y no las cosas espirituales. En el mismo Padre Nuestro hay una confesión de necesidad, hay una condición de recibir el perdón de Dios y hay un acto de liberación y de libertad. Cuando hablamos de una confesión de necesidad, es pedir que se nos perdonen nuestras deudas, nuestras ofensas, y reconocer que nuestra propia condición humana nos va a llevar constante a ser faltosos y pecadores delante de Dios. Y necesitamos del favor de Dios, que es la gracia, y del perdón de Dios, que lo tenemos. Tenemos el perdón de Dios siempre. La condición de recibir el perdón es: como nosotros perdonamos, establecemos una condición de recibir el perdón divino. Como tú haces con lo demás, así será hecho para ti. El acto de perdonar a otros es un reflejo de nuestra propia experiencia del perdón de Dios y es un testimonio
de que realmente el que nos habita y el que vive dentro de nosotros ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Es un acto de liberación y de libertad. ¿Por qué? Porque nos libera de la esclavitud, del rencor, de la ira y de la venganza, que eso es pecado. Y nos permite vivir una vida en libertad, en paz con Dios y con los demás. También el Padre Nuestro también es una práctica de nuestra fe. Yo decía en la enseñanza que teníamos anoche que lo único que tenemos en el reino, que una medida para que tenga un crecimiento, es nuestra fe. Los dones espirituales que tenemos, todos son sin medida. No dice que entre más busques vas a tener más sabiduría o vas a profetizar, entre más profetices, habla de mayor escala. Entré al nivel 1 de profecía, entré al nivel 2 de profecía. No. Lo único que dice la palabra de Dios, la Biblia, es que lo único que en el reino de Dios sí tiene medida para cambiar y crecer es nuestra fe. Y de acuerdo a nuestra fe es la intensidad y es el milagro que tú vas a ver. Pero si tú no tienes fe, si tú no has alimentado tu fe con la palabra, con la oración, ¿cómo va a ser la dimensión de tu milagro o de lo que esperas? Entonces, el perdón es también una práctica de nuestra fe. Jesús nos instruye a perdonar como un mandamiento, como un mandato. El Padre Nuestro nos proporciona un marco de referencia para practicar y fortalecer esta virtud que es la fe en nuestra vida. La importancia del Padre Nuestro o del perdón en el Padre Nuestro es una enseñanza clave que Jesús nos dejó. Todo lo que viene en la palabra de Dios que dejó Jesús establecido son cosas que tú y yo tenemos que tomar el ejemplo y seguir. Porque en el proceso de nuestra vida, en cualquiera de los ciclos de nuestra vida, se van a presentar circunstancias y se van a presentar problemas, pero ejemplo tenemos de que Cristo vino a esta tierra y vivió en una carne como la tuya y como la mía, le dio hambre como te dio hambre a ti y a mí, le dio ganas de tomar agua como te da ganas de tomar agua a ti. Entonces, Él nos deja un ejemplo y una enseñanza de que podemos perdonar. Por eso habla de un momento clave, poder otorgar ese perdón para no ser excluidos. La inclusión del perdón en esta oración del Padre Nuestro es una oración de enseñanza fundamental que Jesús la repitió constantemente. Siempre que hacía milagros, hacía un tiempo para apartarse. Y en ese apartamiento de Dios, en esa soledad donde Él se apartaba para hablar con Dios, ahí le decía a Dios todas las ofensas del día, lo que vio, y estaba a cuentas y estaba su corazón sano para poder recibir las instrucciones de Dios y seguir operando en esta tierra. Entonces Jesús deja un ejemplo de que todos los días nosotros tenemos que ir a Dios en oración y desahogarnos. Desahogarnos es de toda ofensa, de todo lo que hoy te ofendieron, de todo lo que hoy te sentiste tú agraviado, dejarlo en las manos de Dios y pedirle perdón y perdonar al que te ofendió, y para que no se quede ningún resentimiento y no des cavidad y legalidad al enemigo para que tome esa área en tu vida y te atormente. Entonces, cuando nosotros dejamos de perdonar, abrimos puertas dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, y el enemigo, el adversario, Satanás, el diablo, como le quieras tú llamar, va a venir y va a tomar legalidad en nuestra vida porque hemos dejado ahí un guardadito. Y entonces Él viene por el guardadito que está dentro de tu corazón, y ese guardadito es rencor, ese guardadito es ira, ese guardadito es celos, ese guardadito son ganas de vengarte, ese guardadito, ahí va, Él tiene derecho, aunque en el corazón, en el alma está Cristo, pero hay un guardadito en el cual Él puede venir
y tocar esa área porque está reservada para Él. Siempre en todos los países hay una embajada de Estados Unidos. Lo voy a poner como ejemplo. Entonces, sea el país de México, sea país de Guatemala, de Honduras, en todos los países siempre hay una embajada de Estados Unidos. Entonces, en esa embajada, aunque esté en México, ese territorio, ese terreno donde está la embajada, es como si fuera piso o territorio de Estados Unidos. Entonces, así es lo mismo. Cuando dentro del corazón, que sea México, por decirlo así como lo estoy mencionando, está Cristo, y ahí están los en el país México están los mexicanos, pero hay una embajada americana, ese territorio le pertenece por legalidad a Estados Unidos. Entonces es lo mismo, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nuestro corazón, nuestra alma le pertenece a Él, pero cuando no cerramos puertas, cuando permitimos que cosas se queden en nuestro corazón, estamos dejando embajadas dentro de nuestro corazón para que el enemigo, el adversario, venga y tiene legalidad de atormentarte, tiene legalidad de afligirte, porque tú no fuiste en oración a Dios y lo entregaste y desechaste el agravio, desechaste el rencor, no desechaste y no le permitiste a Dios que sanara esa parte para poder expulsar esa embajada del enemigo dentro de tu corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando constantemente vamos a la oración. Estoy hablando del perdón solamente, no solamente del perdón, hay muchas cosas más. Pero en este caso del perdón, cuando no perdonamos, dejamos una embajada al enemigo dentro de nuestro corazón para que él tenga legalidad de poner en nuestra vida, en nuestra mente, cosas que no debemos de hacer. Y por eso está el choque de la promesa dentro de nosotros, de las promesas de Dios y nuestra carnalidad y el choque de lo bueno que tenemos de Dios, porque nuestra fe no le ha permitido desechar al enemigo que tenemos dentro como le hemos dado el asilo por la embajada. Entonces, aquí habla la enseñanza del Padre Nuestro, que Jesús nos dejó una enseñanza de oración, de ir constantemente por eso fue usado grandemente Jesús en esta tierra, no solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque siempre estaba en una constante oración, desechando lo que no funcionaba para que Él pudiera operar y manifestar el reino de Dios en esta tierra. También el perdón del Padre Nuestro subraya y muestra la naturaleza de Dios, subraya el amor incondicional de Dios, quien nos perdona sin esperar nada a cambio y que espera que nosotros hagamos lo mismo. También el perdón en el Padre Nuestro unifica nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Al perdonar, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también fortalecemos nuestra relación con los demás, creando un ambiente de comprensión y de amor mutuo, del amor fraternal. Como mencionábamos ayer en el culto de media semana, que con la sanidad del cojo de la hermosa, Pedro y Juan fueron encarcelados, los hermanos oraron por ellos, fueron libres y regresaron al lugar de reunión y el poder de Dios cayó y la presencia de Dios cayó y daban alabanzas y gloria a Dios por la liberación y seguían predicando el evangelio y eso creó una atmósfera y un ambiente fraternal que los hermanos compartían sus bienes y sus posesiones. Y hablo de esto porque unificó al grupo, a los hermanos, a los apóstoles, a los discípulos, y la iglesia iba creciendo porque estaban todos en un mismo sentir y en una misma unidad, y el amor fraternal hacía que trajeran las posesiones a los pies de los apóstoles y iban creciendo no solamente en número, sino iban creciendo también en el amor fraternal como una sola familia. También quiero hablar de un pasaje sobre el perdón, cuando ya nosotros decíamos que el perdón como actitud, el perdón como decisión
y el perdón como proceso. Y quiero mencionar un ejemplo en la Biblia de José el Soñador. Todos conocemos la historia de José el Soñador, que está en el libro de Génesis, donde este era un muchachito que su papá lo consentía y fue creando ese tipo de situación en el hogar, fue creando en la familia ciertos rencores, agravios, porque nomás a él le dan una túnica de colores y porque a mí no, y lo tienen bien chiflado y cosas así. Y ese tipo de ambiente y de atmósfera que se fue haciendo en la familia trajo actos de venganza, de ira, de enojo y de molestia, y nunca trataron de confrontarlo, de hablarlo abiertamente y buscar una reconciliación, sino que en el transcurso del tiempo ese rencor creció hasta querer matar a su hermano, a José el Soñador, sus propios hermanos, pero no lo pudieron matar y fue vendido como esclavo. Entonces aquí comienza un proceso de las partes, tanto de los hermanos como de José. Ahí hay una problemática que no se resuelve y que hace un conflicto entre ellos de odio, de rencores, deseo de venganza, tratar de homicidio porque trataron de matarlo y la separación de la familia. Eso es lo que hace la falta de perdón. Pero se llegó un día en el que José el Soñador llegó a cumplir sus sueños, llegó a cumplir sus sueños, y esos sueños de que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían ante él, era el proceso de la reconciliación y del perdón con sus hermanos y de todos esos sentimientos que estuvieron viviendo por años, porque fue en un proceso, cuando hablamos de decisión, de proceso y de una actitud. Entonces, la actitud que tomaron los hermanos, las decisiones que tomaron y el proceso que llevó para poder llegar a la reconciliación y al perdón costó aproximadamente 20 años. Y en 20 años ya José madurado, ya con la situación como le había pasado la experiencia y el amor de Dios que nunca faltó, pudo olvidar el agravio, pudo entender la palabra que él había recibido en sueños, de que él, por causa de él, la familia iba a preservarse y no iba a morir, y llega a un entendimiento que al principio no lo comprendía. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mis hermanos trataron de matarme? Pero conforme fueron pasando los años, ese proceso, Dios siguió tratando con José y llegó a un entendimiento, es que no fueron ellos. Todas las circunstancias permitieron para que se preservara la familia, pero llegaba el momento de la confrontación, llegaba el momento de afrontar eso, que a veces no lo dejamos, lo vamos, que el tiempo lo resuelva, no. Y lo trajeron en el momento en que se tenían que hablar las cosas. Y llega la reconciliación entre José y sus hermanos de una manera que costó tiempo asimilarlo a José y también costó un tiempo de asimilarlo en sus hermanos. Entonces, si observamos las partes, tanto la que hizo el mal como el que recibió el agravio, ambos tenían sus conflictos en ese tiempo donde no se vieron, en ese tiempo donde pensaron que estaba muerto. El remordimiento de los hermanos en pensar que destruyeron a su hermano, en que lo vendieron, en que quizás estaba muerto, y el dolor que había provocado en su papá, que ya era un hombre anciano. Esa es la parte que dañó. Y la parte ofendida, que fue José, el tener que vivir fuera de casa, el pensar que nadie te quería, el pensar que estaba en un país extranjero, sin familia, todos esos pensamientos que vienen estaban calcomiendo o quizás marcando su corazón y su alma, pero se llegó el momento en el que Dios dijo, es el momento de reconciliarlos y devolverlos para sanar las heridas de los que están en remordimiento y de sanar las heridas del que se siente solo y devastado. Entonces, Dios puso
todo alineado y todo lo sincronizó para que tuvieran el encuentro. Y Dios permite que Faraón tenga un sueño revelador donde venía escasez y donde venía abundancia. Y José se queda al frente de eso, y esa es la causa por la cual, o la circunstancia que Dios permite para que viniera el encuentro entre José y sus hermanos y ocurriera la reconciliación y ocurriera el perdón. Pero ya José, transformado por la experiencia que vivió y buscando en oración que el agravio y la ofensa no se quedaran clavadas en su alma y en su espíritu, sino que Dios lo sanara y lo sanara y lo sanara, lo hizo en un proceso de 20 años que cuando confrontó la situación ya no le provocaba dolor. El llanto de la reconciliación que tuvieron fue un llanto de los volví a ver, o fue un llanto en el que Dios nos dio la oportunidad de volvernos a hablar, Dios nos dio la oportunidad de vernos como familia, y ahora lo entiendo que no era nada más ellos, sino que Dios tenía control hasta de las cosas malas, porque dice Romanos 8:28, y los que aman a Dios, todas las cosas, tanto buenas como malas, todas cooperan para bien. Y aquí se demuestra que el amor de Dios hizo que el agravio y la ofensa que estaban en José le permitiera extender el indulto del perdón a sus hermanos y ellos poder tirar, por decirlo de esa manera, sacar o tirar de su corazón el remordimiento y todo ese estrés que vivieron por muchos años, que quizás no fueron ni felices por estar pensando en esa situación. Pero Dios a todos nos da, dice la Biblia, una oportunidad. A todos tenemos tiempo y ocasión para la reconciliación, tiempo y ocasión para el perdón, tiempo y ocasión para conocer a Dios. Y se llegó el momento en que Dios permitió que toda la familia se reuniera para que viniera la reconciliación y el perdón. No solamente ya nos vimos, ya así nos besamos y todo, sino realmente te perdono, porque no quiero guardar nada en mi corazón, porque mi corazón necesita estar libre de agravio, libre de cosas que le den embajada al enemigo para que me atormente. Entonces, cuando ellos lo hablaron, cuando ellos lo confrontaron, cuando ellos se perdonaron, ya no fue un dolor, sino fue una paz en su corazón, en su alma y en su espíritu, que les permitió avanzar al siguiente nivel, que les permitió crecer, les permitió dimensionarse. Entonces, cuando nosotros perdonamos y tenemos nuestro corazón libre de agravios, nuestro corazón libre de embajadas del enemigo, y realmente está Cristo habitando todas nuestras áreas, podemos avanzar al siguiente nivel, podemos avanzar a la siguiente dimensión que ya Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, en esta tarde, con este ejemplo de la familia de José y con el Padre Nuestro, yo te quiero hablar de que hay que perdonar. Quizás te cuesta trabajo, pero para que te cueste trabajo y sea fácil, necesitas primero reconciliarte con Dios. Si el amor de Dios te habita, si el amor de Dios te llena, el perdonar a tu hermano, el perdonar la ofensa más grave que pueda haber en esta tierra, lo vas a poder hacer porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Así que en esta tarde es el tiempo de reconciliarnos con Dios, es el tiempo de volvernos a Él para que para ti sea más fácil perdonar, para que para ti y para mí sea más fácil soltar la ofensa, soltar el agravio, soltar lo que está ahí marcando una tristeza y una angustia en nuestro corazón. Pero cuando Dios viene a nuestro encuentro, el temor y el dolor y la angustia salen y Él viene y trae paz a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro corazón, lo llena con su presencia. Así que en esta tarde, pues yo te invito a que ores conmigo y que le digas a Dios
qué parte o qué embajada hay en tu corazón que necesita ser desalojada, destruida y sacada fuera para que el enemigo no tenga legalidad. Solamente tú la conoces. Solamente tú puedes conocer lo que hay dentro de tu corazón. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, uno de sus discípulos, ten cuidado de ti mismo. Cuando le decía ten cuidado de ti mismo, le estaba diciendo ten cuidado de las embajadas que tienes dentro de tu corazón que no te permiten caminar en lo sobrenatural de Dios, porque tu carne está viva, tus celos están vivos, los deseos de tu carne están vivos, los deseos de tus ojos están vivos, la vanagloria de esta vida está viva y necesita que mueran para que nazca el amor de Dios y para que ya no seas tú, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, es lo que Pablo le decía a Timoteo, necesitas que tú mueras para que Él viva. Necesitas que tú mueras para que entonces comiences a hacer las cosas y el diseño que Dios ya tiene preparado en la eternidad para ti, en esta tierra lo realices y lo manifiestes. Así que en esta tarde estoy hablando solamente del perdón, una de las muchas cosas que tenemos que hacer para poder dimensionarnos y crecer. Quizás tú has estado por tiempo estancado en el mismo don, en el mismo ministerio, en el mismo servicio y sientes que no avanzas. Hay cosas que hay que indagar dentro de nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que las traiga a la memoria, concientizarlas para pedir perdón y olvidar la ofensa y olvidar el agravio que nos está perjudicando a no avanzar. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por este tema que hemos traído del perdón. Yo sé que primeramente para poder perdonar es porque tú ya nos perdonaste a nosotros. Y así como el Padre nuestro decía que tú perdonas nuestras deudas, todas las promesas, todo lo que te hemos dicho, Señor, y que se ha convertido en deuda para nosotros, perdónanos por nuestra negligencia, por nuestra falta de entendimiento, perdónanos y ayúdanos a poder caminar en lo que te hemos prometido, en los pactos que hemos hecho contigo, y ayúdanos a tener un entendimiento como lo tuvo José con el paso de los años, como lo tuvieron muchos personajes en la Biblia, como lo tuvo el mismo Señor Jesucristo cuando anduvo aquí, de ir todos los días en oración y pedirte perdón y perdonar a todos los que lo habían ofendido. De la misma manera, Señor, en esta tarde yo te pido que tú obres en cada uno de nosotros y que nunca falte esa falta de perdón, sino que realmente podamos perdonar a los que nos ofenden con un corazón sincero, con un corazón donde el rencor y el agravio no vengan a minar nuestro corazón, y que realmente dentro de nuestra alma y de nuestro corazón tú habites. Que las intenciones que hay dentro de nuestro corazón realmente puedan ser intenciones de verdad, porque tú eres la verdad dentro de nosotros. Quita todo lo que estorba y en esta tarde te pedimos que nos ayudes a perdonar a los que nos ofenden como los que nosotros hemos ofendido. Perdónanos, Señor, porque tú nos pides estar siempre a cuentas para poder manifestar el diseño y el propósito tuyo todos los días. Yo te pido por la audiencia que está escuchando en esta tarde, que tú los ayudes, que tu Santo Espíritu les enseñe y les cambie sus pensamientos y su entendimiento, y quizás la ofensa nada más es en su mente, que esa mente que está torcida por el enemigo realmente pueda ser cambiada por tu presencia y por tu espíritu, y entender la verdad de que tú nos amas y que nosotros debemos de amar a los demás. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pues vamos a poner un canto y después de estos cantos pues estaremos dando unos anuncios.